La verdad es un placer presentar un libro de estas características, de una persona joven, una persona que está interesada en lo esencial de las cosas, ¿no? Los que venimos del peronismo, de la concepción peronista, sabemos que la realidad no se mide, como decía, que ya no de provincia, sino que ver la realidad del contexto mundial, ¿no? Y las cosas que pasan en el mundo explican muchas cosas que nos pasan luego a nosotros. Y me parece que este libro, planteando la geopolítica de la Antártida o la desintegración nacional, que a lo mejor algún desprevenido no entiende lo que tiene que ver la Antártida con la desintegración nacional. Y tiene mucho que ver, porque es la concepción del mundo que tenemos, ¿no? Desgraciadamente, toda una política de olvido, de confusión, nos hace hasta perder la visión del país que tenemos. Me cabe el orgullo, en el poco tiempo que fue diputado nacional en 2009, haber hecho ley, aunque no se respete hoy día, un mapa que está afuera del gremio, el mapa bicontinental como mapa oficial de la Argentina. Así era la época del peronismo, después quedó como uno de los tantos mapas, y creo que la mayoría de los que estamos acá nos educamos con un mapa donde la Antártida parece la Atlántida, ¿no? La ciudad perdida, ¿no? Está ahí al costado de las Malvinas, y como bien recuerda José María en su libro, el tamaño del espacio que la Argentina reclama como propio, reclama soberanía sobre la Antártida, tiene la misma dimensión que el territorio nacional hoy día, ¿no? Así que es trascendente. Y sin embargo, si vemos en los mapas que se usan, que siguen usando, parece ser un cuadradito ahí. Obviamente está en otra dimensión, en otra escala, es más cómodo, pero nos hace educarnos a los argentinos con una visión equivocada de nuestro país. Y ahí, si hay algo que es importante en la vida, es uno educarse con las cosas en su propia dimensión. Porque si la vemos distinta, hasta San Martín decía, si al enemigo nos vemos de rodillas, nos parece invencible. En cambio, si lo vemos frente a frente, es tan humano como nosotros, ¿no? Y esto, degradar nuestra visión de la Argentina, implica darle la espalda a todo ese espacio marítimo que tenemos, que incluye la Antártida, que incluye las Malvinas, las islas del Atlántico Sur, y una riqueza histícola y petrolera fuera de toda duda. Bueno, todas estas cosas de la riqueza que encierran en nuestro territorio están todas volcadas en este libro, ¿no? Que parte de pensar el conjunto de la realidad del mundo, los desafíos del mundo, que no solo pasan por la energía, sino pasan por los alimentos, pasan por el agua, y el valor relativo y estratégico que tiene todo el subcontinente, todo Sudamérica, sino también Antártida. Y ahí, cuando hablamos de la Antártida, explica con claridad este libro de qué forma faltó una política antártica, que es el desafío. Y si ese mapa terminaba en el Polo Sur, porque Argentina fue uno de los primeros países que llegó al Polo Sur, allá con el general Leal, y también fue el primer país que empezó con la investigación científica en la Antártida hace más de 100 años. También fue el primer país que pensó establecer una ciudad permanente en la Antártida, proyecto que se vio frustrado por el derrocamiento de Perón en el 55, pero que ya estaba previsto en lo que es hoy la base Esperanza, se iba a establecer un pueblo permanente, ¿no? Esto era la visión estratégica del significado de la Antártida, donde por un tema exponencial, y a lo mejor sin conocer los datos de la falta de agua, las cosas que vemos hoy, la visión estratégica de Perón y de otros
ministros héroes de la nación demostraban que no podíamos abandonar ese espacio territorial que es adyacente al nuestro. Pero ese mapa, precisamente el continental, la Argentina termina en el Polo Sur, ¿no? Y eso nos da una idea de lo que es el país. Por eso, a pesar de que yo hasta reivindico cuando Alfonsín dijo que iba a ser la capital en Viedma, porque si nosotros tomamos ese mapa bicontinental, prácticamente el centro geográfico de la Argentina es Comodoro Rivadavia, y entre Buenos Aires y Comodoro, Viedma está más cerca, ¿no? Así que yo no sé por qué no se habló de razones cuando fue ese cambio, no sé quién lo inspiró, pero sí conllevaba a una geopolítica antártica que planteaba la integración nacional, la integración del territorio. Y hoy uno dice, la Antártida es un territorio que está despoblado, pero como América del Sur es reserva de alimentos, es reserva de agua, que es el oro azul, ¿no?, de este siglo. Nosotros conocimos el oro amarillo, después el oro negro que fue el petróleo, y ahora el oro azul de este siglo es el agua. Y el agua, precisamente, como bien recuerda en su libro José María, el agua que hay en Sudamérica, entre la cuenca del Plata, el Amazonas, el Orinoco, el acuífero guaraní, implica el 27% de la reserva de agua del mundo, sumando también los glaciares. Y más allá de esto, la reserva de agua se suma a el hielo del Antártico. Entonces, evidentemente, hay un interés brutal. Y la Argentina, que arrancó con ventaja, genera una geopolítica antártica. Si no decimos, ¿por qué las grandes potencias se interesan tanto en la Antártica? ¿Por qué tienen bases tan grandes y están tan lejos de la Antártida? Y porque todos están especulando con no solo el valor en minerales, el valor del petróleo, sino también el valor de agua. Y lo que es importante, si bien la tarea argentina, que sigue haciendo con esfuerzo, a pesar que en el gobierno de Alianza hubo un director antártico que proponía cambiar las bases argentinas por plata, vendérselas a los ingleses, las bases permanentes y las no permanentes. La Argentina tiene muchas bases en la Antártida, algunas que están abiertas todo el año y otras que solo se abren en la temporada estival, ¿no? Pero esas bases hacen una tarea y una investigación científica espectacular, pero con medios muy precarios. José María explica bien cómo se mueven las potencias, cómo están investigando los aviones que hacen base en Punta Arenas. Realmente es un gusto leer este libro. Puede parecer muy denso porque hay mucha información, pero me parece que es un aporte importantísimo a una visión correcta de la Argentina y al valor que tiene una estrategia para la Antártida, ¿no? Nosotros hace muchos años siempre venimos diciendo que la Antártida es sudamericana, ¿no? Sin un subcontinente unido va a ser muy difícil reivindicar derechos sobre la Antártida, porque son muy poderosos los que tienen otros intereses. Pero como les decía, y cuenta el libro, ahora se van descubriendo secretos impensables en la Antártida, sobre los cuales, porque exceden el espacio como la Argentina tiene muy poca información, sin embargo las potencias la tienen, ¿no? Son los oasis, los lagos templados. Solo yo conocí, tuve la suerte de estar en la Antártida y conocí esos remansos templados como el de la Isla Decepción, que los turistas lo usan, vienen en los cruceros y se tiran al agua porque hay un lugar que hay aguas que vienen del centro de la Tierra y en el medio del frío y de la helada hay unos torrentes que son tibios. Pero bueno, allá de que
que se ha conocido que hay lagos, hay oasis, hay lugares que no hay hielo en el centro mismo de ese continente. Así que me parece que no solo plantea una visión estratégica importante, sino además abre a muchos el conocimiento de cosas que no aparecen en la información diaria de lo que está pasando. Europa y África del Norte estuvieron conectados por milenios. Eso hace de que los mares no dividen, los mares unen. Lo que dividen son las cadenas montañosas, los desiertos, como ha pasado con el África subsahariana. Y hoy tenemos que la logística se sigue manejando igual que hace 2000 años, por mar. Hay aviones, hay trenes, pero la logística es por mar. Como bien dijo acá Yomando, la cercanía que tenemos nosotros hacia la Antártida nos hace un país preponderante. Inclusive nos imaginamos de que un desarrollo patagónico implicaría el lugar más apropiado para realizar la colonia antártica. Un continente a explotar es la Antártida. Ahí se plantea la pregunta si fue la batalla de Malvinas, y digo batalla porque no fue la primera y no es la última, si fue por la Antártida. Los recursos naturales es la lucha de hoy y va a ser la lucha de mañana. Un mundo donde los alimentos, o la producción de alimentos, o la tierra para producir alimentos cada vez es menor. Es cierto que la industria alimentaria se ha desarrollado bastante, pero va a llegar un momento que esta industria va a colapsar y tenemos que también entender que vivimos bajo las leyes del mercado y es lo que realmente hace que no haya una distribución de los alimentos y de la riqueza correspondiente. Nosotros también se ve en el video la superposición de los sectores antárticos, el sector antártico que reclama la Argentina, que reclama Chile y que reclama Gran Bretaña. Hay un libro muy interesante que se llama La Pugna Antártica, donde menciona los conflictos que ha habido en la Antártida entre las Fuerzas Armadas argentinas y las británicas en la época del general Perón. Este desarrollo que se realiza en la época del general Perón, gracias a que supo escuchar al general Pujato para desarrollar todo el sistema antártico, es más, hasta tenían pensado fundar ciudades. Hay que tener en cuenta que en el año 51 desplegó la Armada Argentina y la Armada Chilena cuando los británicos quisieron ampliar su zona de exclusión en las Islas Malvinas. Habitualmente o durante muchos años creímos que argentinos y chilenos nunca podíamos ponernos de acuerdo o íbamos a ser enemigos. Sin embargo, en pleno gobierno del general Perón y del general Ibarra se desarrollaron las políticas fundamentales para la defensa antártica de los dos países. Después, cómo solucionaremos los problemas será un tema sudamericano, pero no una injerencia de una potencia extranjera. Sí, Argentina tiene muchas bases en Antártida, pero tenemos un problema que es gravísimo. No tenemos cómo llegar a la Antártida. Esto es un tema, sí, operativo, pero es esencial, porque sin estos recursos nosotros no podemos llegar nunca a la Antártida, porque si bien la prioridad es científica, quienes realizan la logística son las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, acá podemos ver de que ha habido un proceso de modificación asociado a una falta de política de densidad y de habitacional en la Antártida, asociado también a la falta de bases aéreas en la Patagonia. Esto genera toda una zona totalmente desprotegida y que obviamente injerencia sobre la Antártida vamos a tener cada vez menos. Previo a todo esto, ya se hablaba en los círculos de la OTAN, allá en la década del 70, como lo menciona acá en el libro,
que la OTAN estaba necesitando una base en el Atlántico Sur. Vemos una consecución de hechos que se vienen generando. Yo no digo que estos hechos hayan sido planificados, pero sí que hay un direccionamiento. A posterior de toda esta situación, vienen los tratados de Madrid y de Londres, donde lo que provoca lo más importante fue la destrucción de la industria militar. Que todos sabemos que una industria no se puede mantener, una industria nacional, no se puede mantener sin el gasto en la industria militar. Claro, a partir de esto, las bases que estaban en el sur, las bases de aviones de combate, pasan a estar a los 5 o 6 años posterior de la firma del tratado, pasan hacia el norte, dejando totalmente desprovista de defensa a todo el sector sur. Inclusive, hoy tenemos una falta de radares en toda la Patagonia. Cuando se habla, nos dicen a nosotros, sí, en el sector norte hay tráfico, la droga, la seguridad, cosa que es cierto, pero en el sur hay una pista en Río Negro de un ciudadano británico, Lewis, que tiene las dimensiones aproximadas de la pista de Aeroparque. No hay radares. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa ahí? Por otro lado, nosotros tenemos en la provincia de Neuquén una base china, o casi una base de comunicaciones. Estas dos bases, si hubiese un conflicto, o mejor dicho, la base china y la pista, si hubiese un conflicto, serían objetivos materiales estratégicos. O sea, la Argentina sería el teatro de operaciones de una guerra en la cual no tiene absolutamente nada que ver. ¿Y por qué lo menciono? Porque como veíamos nosotros en estos conflictos que ha habido el Golfo, Afganistán, Sudán que no aparece, es un problema entre los dos bloques que está viendo. Y estos dos bloques son dos bloques militares, la OTAN y el bloque euroasiático, Sudamérica, el paraguas de la colonización antártica. Sudamérica es una isla, hay que ver el concepto de isla. Tenemos todo, hoy en ese todo, el país distinto por el frío y por el mar, por la riqueza del mar, por la riqueza de la tierra, es la Argentina. Y fíjense en la situación en la que hemos terminado, estratégica, ¿no? La Argentina se ha constituido desde La Pampa. La Pampa ha sido lo que ha conformado el ser nacional argentino. ¿Qué es La Pampa? La Pampa es el lugar templado, es un lugar donde la tierra nos da todo, pero el frío y la Antártida implica la voluntad del hombre a superarla. Entonces, acá estamos necesitando también esta lucha por la Antártida y la Patagonia, un cambio de psiquis en nuestro ser nacional. No podemos escuchar a gente que diga qué país grande que tenemos. Es en antesala a creer de que la Argentina no sobra espacio, como creo que han escuchado a varios políticos en otras situaciones decir, o en la misma televisión decir, no, que para qué a las Islas Malvinas que hace frío, no, para qué la Antártida. Y sin embargo, vemos que son por los recursos que se encuentran en la Antártida, por el cual las potencias están yendo a la guerra. Si la Argentina no inicia ese proceso de conquista antártica, tarde o temprano se va a fracturar. Y hay 3 líneas de fractura. El río Colorado hacia el sur, la zona central, la zona, entre comillas, rica, y el noroeste. Se puede ser de cualquier corriente política. Acá nosotros nos integramos con todos, pero que es clarísimo quién fue el precursor realmente de la conquista antártica fueron los gobiernos del general Perón. Yo celebro que José María haya escrito un libro y que haya titulado Geopolítica, porque lo celebro porque la geopolítica en América Latina y particularmente en Argentina no es una buena palabra. Se la identifica con situaciones relativas a guerras, a confrontaciones. Algo de razón hay, porque como bien sostiene
sostiene Henry Kissinger, la geopolítica no trata de las buenas intenciones de los estados, trata de los intereses de los estados, de manera que estamos frente a una disciplina que se desenvuelve en lo que se denomina el realismo. Y aquí, en segundo lugar, celebro que José María haya escrito este libro teniendo como marco teórico el realismo, puesto que nosotros debemos manejarnos con el mundo como es, no como quisiéramos que sea. Esto me parece una simpleza decirlo, pero a veces se ocurre que se piensa en el mundo que se anhela y no en el mundo que fue, no en la política como de costumbre, como se dice dentro de la disciplina de relaciones internacionales. De manera que celebro que haya empleado un vocablo que parece vituperado, parece una mala palabra, que en América Latina, por haberse importado desde una región europea central, donde predominaba el imperialismo, el militarismo, el colonialismo, quedó mancillado, sobre todo cuando pasó por esas décadas infames de Europa en la década del 20 y del 30, donde prácticamente la disciplina pasó a identificarse con la sangre, con el suelo, con la expansión. Y es cierto también, él hizo un contexto, yo creo que Argentina está lejos del mundo, pero más que geográficamente, está lejos en cuanto a la falta de reflexión geopolítica y estratégica, puesto que si uno mira rápidamente el mundo, él allí pasó un video muy esclarecedor, no se va a encontrar con datos demasiado optimistas respecto al mundo que viene. Las hipótesis o imágenes internacionales de hace 20 años eran prometedoras respecto al mundo que venía, pero hoy prácticamente no queda ninguna hipótesis optimista, y las que existen como la alianza entre civilizaciones, yo diría que se basa más en los anhelos que en las posibilidades de conversión. Tenemos gastos militares en todo el mundo, en alza, en América Latina también, quizás la excepción sea Europa, pero por una cuestión de crisis. Tenemos organizaciones intergubernamentales muy devaluadas, y esto influye en aquellos países con poca posibilidad de modificar la política internacional o actuar en ella. Tenemos una profusa actividad de los países preeminentes en espacios teóricamente denominados comunes globales, que no son globales comunes, más bien son espacios pertenecientes a países fuertes con tecnología para explotar esos espacios, por ejemplo, el Ártico. Hay un regreso, diría yo, a la actividad o al poder naval, y también existen algunos debates que desafortunadamente a Argentina no llega, porque Argentina no solamente está lejos geográficamente, sino que hay poco interés por la reflexión estratégica. Por eso celebro que José María presente un libro que invita a la reflexión, pero desde la alerta. Esta, yo diría que es la tercera celebración para mí, porque el libro de José María está repleto de alertas. Estas alertas relativas a un mundo donde avanza el gasto militar, con una devaluación de las organizaciones intergubernamentales, con conceptos que aquí no aparecen, que están en debate en otras geografías. Por ejemplo, aquí se habla poco de la soberanía compartida. ¿Qué es la soberanía compartida? Es un concepto relativo a aquellos países que tienen problemas para administrar su moneda, aquellos países con problemas para mantener la paz social, etc., y que en algún momento pueden llegar a sufrir algún tipo de presión para administrar su soberanía, ya sea con organizaciones intergubernamentales o con otros estados. Nadie habla de soberanía compartida. Es un tema que en otras geografías se debate de una manera importante, de manera que para mí la geopolítica, como bien dijo José María, para mí no está de regreso, siempre estuvo la geopolítica. Lo que pasa es que en la década del 90 predominó una idea muy prometedora del orden internacional basada en la globalización, en que el mundo marchaba prácticamente hacia una suerte de aldea global. Hoy ya nadie habla de aldea global y predominan los temas relativos a la política como de costumbre, es decir, la competencia entre estados a los que se han sumado actores no estatales. De manera que, para ser breve, yo diría que lo que hace, me parece, José María, no solamente es relocalizar la geopolítica con el valor que tiene la geopolítica, que en América Latina yo diría que implica construcción de poder a partir de una complementación más uniforme en todos los segmentos, no solamente tomar
en la región para hacer negocios, como ha pasado con algunos bloques geocomerciales, sino avanzar en segmentos mayores. Y también creo que entre las alertas que presenta aquí José María, él se refiere mucho al Atlántico Sur. Y desde Argentina, donde está ausente la reflexión estratégica, geopolítica, el Océano Atlántico Sur, parece un océano quieto, donde no pasa mucho. Tenemos un problema allí con un actor que ocupa parte de nuestro territorio, pero es un océano quieto si miramos lo que pasa en el Pacífico, el Índico, el Mar del Norte, el Caspio, el Mar Negro, etc. Sin embargo, existen una cantidad de importantes nuevas realidades estratégicas en el Atlántico Sur, que en la medida en que Argentina y la región no construyan poder, van a impactar en el sistema de soberanía nacional. Por ejemplo, poco se habla del concepto estratégico de la OTAN, aprobado hace 4 años atrás, relativos a convertir a la alianza, primero, en un accionar a escala global y segundo, en defender el derecho al acceso a la fuente de recursos. Esto ha pasado desapercibido. En América Latina yo diría que los dos únicos, al menos que yo leí, que han advertido acerca de esta amenaza han sido el ex ministro de Defensa Nelson Jobim y un gran pensador brasileño, Elio Jaguaribe, pero entre nosotros yo no escuché a ningún, siquiera especialista hablar de esta cuestión. No hay una política exterior de China para el Atlántico Sur, pero hay una presencia de China en clave geoeconómica, y las presencias de China en el mundo en clave geoeconómica van seguidas de presencia geopolítica y militar. Es decir, China se expande, pero después viene lo que se denomina el almacén militar. Pocos saben, por ejemplo, que los principales exportadores de petróleo de China son países ribereños del Atlántico Sur, africanos ribereños del Atlántico Sur, Nigeria, todos los países que tienen petróleo. Próximamente va a haber allí algún tipo de base o almacén militar. En América Latina tenemos a los 3 poderes mayores de la OTAN presentes: Estados Unidos, Colombia, Francia, Guyana y el Reino Unido en el Atlántico Sur, de manera que no estamos hablando de países laterales del orden interestatal. De modo que yo diría que hay que pensar en construir poder, hay que pensar en profundizar las relaciones con los países vecinos, aprovechando este activo estratégico que es la falta de confrontaciones militares. Si uno compara la región con lo que pasa en otras regiones del mundo, realmente tenemos una zona de tranquilidad a partir de la cual podemos construir poder. Me parece que la necesidad de construir poder en sentido multivectorial, o sea, político, económico, cultural, pero también estratégico, es vital, y me parece que el libro de José María es un aporte valiosísimo para reflexionar acerca de lo que está ocurriendo, porque él plantea y habla del mundo con estas características realmente de cuño realista. Y Argentina podría, si se hacen las cosas bien, marchar hacia un segmento que la ubique en una situación de potencia media, y no terminar siendo, como decía Tucídides, aquellos actores que sufren lo que deben, sino que sea un país que haga lo que puede. Creo que ese es el desafío mayor que tiene Argentina en este escenario interestatal, en la que los actores, como siempre ha ocurrido, se dividen en vasallos y señores. Y me parece que el libro cumple un doble rol. Tiene un rol académico, por un lado, porque está debidamente fundado, científicamente fundado y documentado, pero también un rol militante, un rol que tiene que ver con el llamado a la acción. Creo que es, como pasaba en las guerras de la antigüedad, es un arma de alguna manera de lanzamiento, ¿no? Que permite poner blanco sobre negro cosas que son esenciales, pero que, como decía el doctor, no están en el circuito oficial académico o en el circuito pop, digamos, en el sentido popularizado de las corrientes académicas y científicas. Creo que nosotros, más los que estamos inmersos en el oscuro mundo de la geopolítica, estamos en ciertos niveles marginales, ¿no? Y bueno, tiene su cosa romántica, pero el mundo definitivamente está marchando, como decía el doctor, hacia un nuevo estadio, un nuevo periodo, donde estas categorías, que si bien no han desaparecido, y yo coincido,
han tomado mucho mayor vuelo y tienen una mucha mayor trascendencia de acá en las décadas que estamos por ver venir. Respecto a lo primero que dije, la caracterización del libro, repito un poco lo que ya comenté, creo que es un libro que tiene un valor académico, pero también un valor militante. Al mismo tiempo, el libro también recupera, actualiza y divulga conceptos que se mantienen, por esto que dije antes, en la marginalidad de la academia, ¿no? Yo vengo de las relaciones internacionales y realmente cuesta mucho hablar a veces con politólogos ni hablar con sociólogos que tratan de rehuir las formas más crudas o duras de lo que es el conflicto. De hecho, tratan de rehuir el conflicto. O el conflicto queda sumergido en los niveles subnacionales, conflictos sociales, económicos, digamos. Pero esto del conflicto entre naciones o entre naciones, naciones-estados me refiero, ¿no? Actores principales del sistema, pero no los únicos, y actores que no son nacionales, sino que son paranacionales, en el caso de que puede ser la red de Al-Qaeda, o lo que pasa con las amenazas transnacionales como el narcotráfico o el calentamiento global, el cambio climático y demás. Estas otras ciencias, la politología y la sociología, de hecho las eluden completamente. Ahora está viendo una sociología de la guerra en algún punto, en una obra que sacaron los autores argentinos, interesante, pero es un intento muy primario, ¿no?, de acercamiento a estas realidades que desde las relaciones internacionales nosotros ya venimos tratando. Celebro que vocablos como geopolítica, geoestrategia, inteligencia estratégica, factor psicosocial, componente militar, defensa nacional, entre otros, aparezcan, emerjan en el libro. Es un libro corto pero lleno de jugo, de pulpa, muy denso, no en cuanto a su lectura, sino en la cantidad de información y por momentos marea en cuanto a la bocanada de aire que uno necesita para seguir leyéndolo, porque nos confronta, es un espejo con la realidad más cruda de lo que estamos viviendo. Y no es que hay un placer sádico en eso, sino que hay un llamado a la responsabilidad de tener que lidiar con estas cosas. Otro valor importante que tiene el libro, y ahí ya tiene que ver con las relaciones internacionales, con la teoría de las relaciones internacionales, es una crítica muy atendible a esta atmósfera de idealismo liberal, ¿no? Como decía el doctor, una emanación tardía de los entusiasmantes 90s que se fueron. Y me parece que, por supuesto, el libro tiene un sustrato realista fuerte, pero también hay elementos que tienen que ver con el factor psicosocial, que tienen que ver con la teoría crítica de las relaciones internacionales. Yo respeto en eso muchos aspectos del constructivismo. En cuanto a que si el idealismo, de manera que yo personalmente no comparto, nos dice lo que debemos hacer o lo que sería lo deseable, y el realismo, mucho más acertado, nos dice esto es lo que es, y para nosotros la realidad es la única verdad. De alguna manera el constructivismo surfea por aguas interesantes también, que más allá del qué debo del idealismo y el qué quiero en cuanto a intereses del realismo, el constructivismo nos habla del qué soy o quién soy. Es la pregunta ontológica, esencial, ¿no? De ahí, sabiendo yo qué soy, quién soy y lo mismo el otro, voy a poder construir mi tabla de intereses y mi tabla de cosas deseables. Un amigo, un colega, el doctor Mariano Bartolomé, muchos del ámbito quizás lo conozcan, siempre discutimos el tema de que el realismo en alguna manera o en algún punto llega a su límite en las últimas décadas respecto a fenómenos como Al-Qaeda. Es decir, bueno, ¿es un Estado-nación? No. ¿Lucha por el poder? Relativamente. ¿Controla el territorio? No, tampoco. Elementos que son muy caros y muy centrales a la teoría realista. Entonces ahí aparecen estas preguntas. ¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Cómo se configuran sus intereses? Y ahí el constructivismo puede llegar, y la teoría crítica, elementos de la teoría crítica pueden ofrecer alternativas de análisis, como lo mismo que pasa con el caso del Estado Islámico últimamente. Por supuesto, ninguna teoría tiene la verdad revelada y lo que se necesita es un mix. Yo creo que el realismo es una base insolayable, necesaria para entender la dinámica del sistema internacional, pero también animarnos a ver esto, como digo, ¿no? La realidad internacional es un fractal, tiene pedacitos, es como si fuera un parabrisas astillado. Son pedacitos hechos de lo mismo, pero sus combinaciones y de alguna manera su dispersión en el espacio puede tener formas antojadizas, ¿no? Esto del factor aleatorio y el random, ¿no?
Me parece que es una época muy, de alguna manera, muy unida a esa imagen. Siguiendo un poco con la caracterización de la obra, creo que también recupera, y esto lo dijo el doctor, el lenguaje de la estrategia, ¿no? Hay un abuso a veces, hay palabras, ¿no?, como decir amor, geopolítica, política, estrategia, que están bastardeadas. Hay un uso excesivo y malo, además, incorrecto. Y me parece que José María decidió incorporar el lenguaje de la estrategia, más que el lenguaje estratégico, pero el lenguaje de la estrategia. En cuanto a la definición de escenarios, que son actores, intereses, reglas de juego, en cuanto a lo que son medios, en cuanto a lo que son fines, en cuanto a lo que son las identidades de relación, lo que es la competencia, lo que es la cooperación. Y es muy importante porque es una forma de romper también los nichos académicos a los cuales estos lenguajes quedan muchas veces restringidos, ¿no? Que es lo militar, las relaciones internacionales, o sea, salta esa valla, José María, y nos entrega de una manera mucho más de divulgación todos estos conceptos, y me parece que es algo celebrable. También otro punto interesante, y con esto termino lo que es la caracterización para mí del libro, es el hincapié que hace José María, ya desde un punto de vista político y también ideológico, en la integración, tomo lo que dice el doctor, también la complementariedad regional, recuperando un poco la idea que más que un sueño o una expresión de deseos era una concepción geopolítica a priorística de nuestros próceres libertadores, ¿no? De un bloque sudamericano, específicamente fuerte, que tiene una comunión de cultura, que puede aunar intereses, y José María lo refleja muy bien en también traernos a cuenta la cuestión del ABC, ¿no? De la relación dentro del esquema sudamericano del UNASUR y del Mercosur, la relación entre Argentina, Brasil y Chile, que ya el general Perón también había desarrollado en sus trabajos como profesor de estrategia. Hay que recordar que el general Perón era un eximio profesor de estrategia, ¿no?